Yo voy a hablar sobre la aportación de la química en la medicina. La verdad es que durante todo el transcurso del tiempo han sido muchas las aportaciones de la química en la medicina. Todo lo que comemos son sustancias químicas de origen orgánico. Se necesita saber, por ejemplo, cómo reaccionan los grupos aldehído y cetona para entender las absorciones de los carbohidratos en el organismo, especialmente de la glucosa, así mismo con los lípidos y las proteínas. Los neurotransmisores son sustancias químicas que existen en las neuronas y permiten así la comunicación neuronal, es decir, que sin ellos la vida sería imposible. En cirugía, por ejemplo, el titanio es uno de los metales más usados, especialmente en operaciones del cuello. La anestesia es otro de los ejemplos que existen. En histología, se necesitan ciertas sustancias químicas que den coloración a los tejidos para así poder observarlos. La química ha aportado más puntos, que son el desarrollo de nuevos medicamentos que contienen sustancias que actúan de forma específica al agente infeccioso, y esto hace que nosotros no salgamos perjudicados al ingerirlo. En saber cómo formular los medicamentos según el medio en el que va a actuar, por ejemplo, si actúan en el medicamento en el estómago, esto deberá resistir un pH ácido, o si actúa en el intestino deberá soportar un medio alcalino. Estas son las cosas que ha aportado la química en la medicina. Una conclusión es que yo, en lo personal, aprendí que la química, pues, es lo que más ha revolucionado la medicina, porque pues sin la química no habría medicamentos, no habría las inyecciones y otros tipos de curas para las enfermedades, y pues la medicina sin la química ahorita estuviera muy atrasada. Pero como existe la química ahora está muy revolucionada, y por eso ha ayudado mucho a la medicina a avanzar. Eso sería todo. La química hoy en día es uno de los procesos más aplicados en la industria de los alimentos. A través de ella, los alimentos sufren ciertas transformaciones o modificaciones para su propia conservación, mejorando así las propiedades que lo constituyen. Actualmente, la población consume varias cantidades de sustancias químicas que se encuentran en los alimentos. Esto se debe a que la mayoría de los alimentos son a base de la química. Estas aplicaciones industriales sobre los alimentos son causantes de algunas enfermedades que hoy padecen la moderna sociedad de consumo. Los procesos utilizados en las industrias de alimentos constituyen el factor de mayor importancia en las condiciones de vida y en la búsqueda de soluciones que permitan preservar las características de los alimentos por largos periodos, utilizando procedimientos adecuados en la aplicación de sustancias químicas en los alimentos, tales como el enfriamiento, congelación, pasteurización, secado, ahumado, conservación por productos químicos y otros de carácter similares que se les puede aplicar estas sustancias para su conservación y al beneficio humano. Los aditivos constituyen importancia en el valor de los alimentos procesados. La mayor parte de los alimentos como harinas, enlatados, contienen aditivos, pero aún más las golosinas, los pepitos. Muchas personas prefieren preparar sus comidas diarias con alimentos frescos, pues según ellos, esto les garantiza obtener mayor ventajas nutricionales que si compraran alimentos procesados. Sin embargo, esto es cierto, ya que lo contrario a lo que siempre se ha creído, los alimentos procesados frecuentemente poseen un valor nutricional mayor que los alimentos frescos. Los tipos de conservación son el secado, el congelamiento, la fermentación y los ahumados, salados o encurtidos. Para concluir con este tema, aprendí que los alimentos pasan por varios procesos, como también pasan por diferentes transformaciones para aumentar su conservación. La guerra química se basa en una lucha armada utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Las armas químicas se empiezan a usar habitualmente durante la Primera Guerra Mundial. Empezaron los alemanes con el gas cloro, que causó muchos daños psicológicamente y no muchos muertos. Más adelante se prohibía el uso de armas químicas, pero no detenerlas. Las armas químicas tienen una historia antigua, especialmente aquellas que queman y provocan incendios compuestas de sulfuro.
Además, en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas en conflicto contaban con gases mucho más sofisticados, pero no fueron usados. La guerra es lo peor que se ha generado en la civilización, y cuando la ciencia es puesta a su servicio, difícilmente uno se puede imaginar el límite del sufrimiento que puede causar. La química es usada intensamente en medicina, pero con igual potencia puede ser usada para la muerte. En el cambio climático, el principal causante es el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El dióxido de carbono se produce por una reacción química denominada combustión destinada a generar energía mediante la quema de combustibles en la presencia de oxígeno. Otro gas es el metano, que se produce por la descomposición de materias orgánicas, especialmente basura. También se genera en los excrementos de animales. Así es como las reacciones químicas intervienen en el calentamiento global, o es decir, cambio climático. El deshielo en los polos está afectando al ambiente de México. Primero voy a plantear el problema y después ya veremos algunas soluciones para el problema. México, Canadá y Estados Unidos y varios países de Europa podrán sentir el llamado efecto ártico, que consiste en inviernos con tormentas extremas después de ciclos de calentamiento sostenido, y sus consecuencias tendrían el efecto en el Caribe y en algunas zonas de Centroamérica. En estos países de Centroamérica hay mucha influencia del Pacífico, entonces esto hace más complejo el problema climático en estas áreas. El también promotor del Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono aseguró que a partir del periodo invernal 2011-2012 pueden registrarse ciclos extremos inviernos que tienen origen en el deshielo del Ártico tras un lapso de calentamiento global sostenido, que comenzó, según dijo citando la Organización Meteorológica Mundial, en 1976 y ahora cumple 35 años. A raíz del deshielo, los patrones del viento ártico se ven afectados en la corriente del Golfo, lo que da lugar a ciclos de inviernos muy fríos como un mecanismo natural para restablecer el equilibrio térmico del Ártico. Además, pueden darse nevadas históricas en Boston, Nueva York y Washington, así como un frío inusual en la isla de Cuba. Los frentes fríos pueden localizarse hasta Centroamérica y se sentirán en El Salvador, Guatemala e incluso Honduras, aseguró. Igualmente, se estima que en Europa Occidental pueda tener lugar fuertes borrascas y ciclos de temperaturas árticas, así como vientos con velocidades inusuales para la región. Y en México también está afectando demasiado por estos cambios de clima muy erráticos, que está lloviendo y luego está frío, luego hace calor y muchos cambios repentinos de clima. Algunas soluciones para esto sería pues lo típico, lo que ya se conoce, que sería pues no tirar basura, porque la basura pues contamina el ambiente y crea una capa de dióxido de carbono en la atmósfera y no permite que el calor salga, y pues el calor rebota y se va para los polos y eso causa que se derritan dado al calor que ejerce el dióxido de carbono. Eso sería una. Otra podría ser, pues, usar menos carros, usar carros eléctricos, ya que, pues, los de gasolina también producen gases, dióxido de carbono y, pues, causan lo mismo. Esos serían los dos problemas que se pueden mejorar, que se pueden repeler sus problemas de tirar basura y usar diferentes tipos de carros y evitar el uso de la importancia de la química en el mundo actual. Actualmente la química tiene gran relevancia por el avance científico y tecnológico que poseen las distintas civilizaciones y sociedades. Prácticamente todo lo que nos rodea está compuesto por sustancias químicas, los alimentos, la ropa, los edificios, etc. Hasta nuestro cuerpo mismo está constituido de elementos químicos. Principalmente la química es la ciencia que trata de la naturaleza y la composición de la materia y de los cambios que ésta experimenta. Su estudio es muy importante para el ser humano, ya que se aplica a todo lo que nos rodea, desde un simple lápiz hasta un gran edificio. En fin, se aplica en todo.
Utilizamos nuestros sentidos, vista, tacto, gustos, oído y olfato para percibir los objetos que tenemos a nuestro alcance, y la química interviene en los cambios internos y externos que se realizan en nuestro organismo y a nuestro alrededor para percibirlos. El hombre se beneficia de las aplicaciones prácticas de la química, ya que la vida moderna no sería tan cómoda si no tuviéramos la tecnología que proporciona esta ciencia. Los polímeros derivados del petróleo han revolucionado la industria automotriz. Por otro lado, de la construcción hay otras de gran variedad de materiales nuevos, más económicos, más resistentes y vistosos, que permiten dar mejores acabados y grandes ahorros económicos al reducir el tiempo de construcción. La principal importancia de estudiar la química es que sirve como un apoyo para las demás ramas de la ciencia, como la física, biología, medicina, etc. Ayuda a comprender gran variedad de cosas sobre el mundo que nos rodea, y por otro lado, la mayoría de las cosas tienen relación con alguna ciencia, seguro que involucra la química. La química es casi algo de lo más importante para revolucionar el mundo, para revolucionar todas las cosas, para ir avanzando en todos los tipos de ciencias que hay. Y pues la química literalmente lo es todo. Todo tiene cambios químicos, compuestos químicos, tiene mezclas, todo son reacciones químicas de todo. Sería todo.